Una vez más, con la Biblia en mano, con su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. Comenzamos el año 2018 y normalmente hacemos resoluciones para este nuevo año. He querido comenzar esta serie de mensajes trayéndote unos consejos bíblicos basados en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que probablemente van a ser útiles para poder ir creciendo en tu experiencia espiritual, porque la vida cristiana es una vida de experiencias espirituales. Cuando el apóstol San Pablo le escribe la carta a los Colosenses, es muy interesante porque su escritura, su desarrollo, hace referencia a una vida en Cristo, a lo que implica ser creyentes en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que podamos estudiarla y entenderla, de tal manera que no caigamos en los errores de una serie de interpretaciones equivocadas, que en algunas ocasiones inclusive discutimos desde el púlpito o estudiamos en las aulas de nuestros institutos bíblicos, entre unas comparaciones de la relación de ese pueblo hebreo o el pueblo judío y su experiencia con Dios y la experiencia de la iglesia cristiana. Nosotros como creyentes, precisamente como iglesia cristiana, podemos hablar con autoridad, podemos decir Abba Padre, porque ser convertido a Cristo implica vivir en Cristo. No viva yo, declara el apóstol Pablo, mas viva Cristo en mí. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el verso número 9, hay una declaración que es la primera que quiero dejar contigo en esta ocasión. Él dice que seas lleno o seamos llenos de todo conocimiento en su voluntad. Es interesante, es importante de igual manera reclamar que el creyente no puede ser ignorante ni de la palabra de Dios y por consecuencia de la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad diariamente, cuando hacemos nuestras oraciones diarias y matutinas o vespertinas en la noche, pedirle a Dios que nos revele su voluntad, que nos asista a nosotros poder caminar, ejecutar, funcionar en su voluntad. Que nosotros podamos sentir gusto, placer, si algún placer no desde la perspectiva carnal, sino espiritual, disfrutar, vivir en su voluntad. Y por ende el apóstol Pablo muy claro hace y ratifica la importancia de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pero dice conocimiento, implicando que hay una parte más allá de la oración y de la fe que nosotros tenemos que realizar. Y para completar ese verso, el apóstol San Pablo hace referencia a las dos áreas donde el creyente puede poder tener entendimiento de la voluntad de Dios. Declara él precisamente en ese mismo verso número 9, en toda sabiduría y en toda intelectualidad espiritual. Hablemos primeramente de sabiduría. Para poder entender sabiduría, bíblicamente hablando, inmediatamente debemos reconocer que es el temor a Dios. Lo que implica que si usted es una persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, eres un creyente, hay temor de Dios, significa hay honra de Dios en ti, hay presencia de Dios en ti, hay vida de Dios en ti. Por ende, vas camino precisamente a ser un hombre o una mujer inteligente e intelectual y conocedor de la sabiduría de Dios. Primero, porque estás en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo ya ubica un alto porcentaje de la responsabilidad que tenemos para buscar entender la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar,
debemos específicamente entender que sabiduría no solamente comienza con el temor a Dios, sino también continúa con el reflejo de ese respeto, de esa formación de Dios en nosotros, el cual nosotros podemos transmitir a otros. Y en este caso específicamente estamos hablando del testimonio, de la manera como nosotros podemos transmitir, o mejor dicho, comunicarle a nuestro prójimo que hemos conocido a Jesucristo y que vivimos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace referencia a que el tener conocimiento de la voluntad de Dios no es solamente dentro de la premisa o dentro del contexto de la sabiduría de Dios, que ya dijimos que es el temor a Dios, la autoridad de Dios en nosotros, el testimonio, la reputación, cómo nosotros comunicamos de Dios a otros, pero también hace referencia a la inteligencia que debemos tener de Dios en nosotros. El creyente necesita no solamente dar testimonio de una referencia en la fe mediante el concepto de entender la voluntad de Dios, sino también de poder enseñar con inteligencia la voluntad de Dios. Por esa razón es que el creyente es un buen padre, una mujer creyente es una excelente madre. Un hombre o una mujer creyente en Cristo Jesús es un buen ciudadano. Es una persona que puede dar conocimiento y entendimiento de la ley, de las pautas, de los valores, de las normas. ¿Por qué? Porque la ética de Cristo en nosotros, por cuanto estamos en Cristo Jesús, nos ayuda y nos enseña y nos motiva a querer hacer la voluntad de Dios. En este nuevo año, ocúpate, pide a Dios que enseñe su voluntad en ti. Continuamos en el próximo segmento con la Biblia en mano con su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera.